Estimadas alumnas del curso Dialogando con los Sabios, las preguntas de la vida. Muy buenos días, bienvenidas a lo que es ya nuestro último encuentro formal del curso, que empezáramos en aquel lejano mes de marzo, en este año que ha sido tan particular, que ha sido tan singular, pero bueno, es nuestra última clase, digamos, es nuestra última grabación con algunos contenidos, con una aspiración a hacer como una especie de síntesis, sin pasar por todo lo que hemos recorrido a lo largo del año, pero intentar hacer como una síntesis de todo lo que fuimos trabajando a lo largo de este año. Y a su vez es una especie como de despedida, aunque sabiendo de que vamos a poder mantener algún tipo de enlace, algún tipo de contacto a partir del grupo que hemos armado y que hemos cuidado y que hemos compartido a lo largo de este año. Bueno, yo voy a arrancar esta cuestión como de síntesis de todo lo que hemos hecho a lo largo del curso, leyéndoles unos cuentos breves con un personaje que es como bastante conocido, que es Nasruddin. Son así como esos cuentos de sabiduría sufí que suelen circular, digamos, como un poco la metáfora de un personaje, Nasruddin, que siendo como alguien aparentemente muy simple, o muy tosco o muy desconocedor de las cosas, de repente también tiene alguna comprensión importante de algunas cuestiones. Entonces el primero que les voy a leer es una historia que se llama ¿Saben de qué les voy a hablar? Voy a ver cómo me va con la vista. Mira, chiquita esta letra. Dice, bueno, ¿saben de qué les voy a hablar? Dice, esta historia comienza cuando Nasruddin llega a un pequeño pueblo en algún lugar lejano de Medio Oriente. Era la primera vez que estaba en ese pueblo y una multitud se había reunido en un auditorio para escucharlo. Nasruddin, que en verdad no sabía qué decir, porque él sabía que nada sabía, se propuso improvisar algo y así intentar salir del atolladero en el que se encontraba. Entró muy seguro y se paró frente a la gente. Abrió las manos y dijo, supongo que si ustedes están aquí, ya sabrán qué es lo que tengo para decirles. La gente dijo, ¿no? ¿Qué es lo que tienes para decirnos? No lo sabemos, háblanos. Queremos escucharte. Nasruddin contestó, si ustedes vinieron hasta aquí sin saber qué es lo que yo vengo a decirles, entonces no están preparados para escucharlo. Dijo esto, se levantó y se fue. La gente se quedó sorprendida. Todos habían venido esa mañana para escucharlo y el hombre se iba simplemente diciéndoles eso. Habría sido un fracaso total si no fuera porque uno de los presentes, nunca falta uno, mientras Nasruddin se alejaba, dijo en voz alta, ¡qué inteligente! Y como siempre sucede, cuando uno no entiende nada y otro dice qué inteligente, para no sentirse un idiota, uno repite, sí, claro, qué inteligente. Y entonces todos empezaron a repetir, qué inteligente, hasta que uno añadió, sí, qué inteligente, pero qué breve. Y otro agregó, tiene la brevedad y la síntesis de los sabios, porque tiene razón, como nosotros. Vamos a venir acá sin siquiera saber qué venimos a escuchar. ¡Qué estúpidos hemos sido! Hemos perdido una oportunidad maravillosa. ¡Qué iluminación! ¡Qué sabiduría! Vamos a pedirle a este hombre que dé una segunda conferencia. Entonces
fueron a ver a Nasruddin. La gente había quedado tan asombrada con lo que había pasado en la primera reunión que algunos habían empezado a decir que el conocimiento de él era demasiado para reunirlo en una sola conferencia. Nasruddin dijo: no, es justo al revés. Están equivocados. Mi conocimiento apenas alcanza para una conferencia, jamás podría dar dos. La gente dijo: ¡qué humilde! Y cuanto más Nasruddin insistía en que no tenía nada para decir, con mayor razón la gente insistía en que querían escucharlo una vez más. Finalmente, después de mucho empeño, Nasruddin accedió a dar una segunda conferencia. Al día siguiente, el supuesto iluminado regresó al lugar de la reunión, donde había más gente aún, pues todos sabían del éxito de la conferencia anterior. Nasruddin se paró frente al público e insistió con su técnica. Supongo que ustedes ya sabrán qué he venido a decirles. La gente estaba avisada para cuidarse de no ofender al maestro con la infantil respuesta de la anterior conferencia. Así que dijeron: sí, claro, por supuesto lo sabemos, por eso hemos venido. Nasruddin bajó la cabeza y entonces añadió: bueno, si todos ya saben qué es lo que vengo a decirles, yo no veo la necesidad de repetir. Se levantó y se volvió a ir. La gente se quedó estupefacta, porque ahora habían dicho otra cosa y el resultado había sido exactamente el mismo, hasta que otro alguien gritó: brillante. Y cuando todos oyeron que alguien había dicho brillante, el resto comenzó a decir: sí, claro, es el complemento de la sabiduría de la conferencia anterior. ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular! ¡Qué sensacional! ¡Qué bárbaro! Hasta que alguien dijo: sí, pero mucha brevedad. Es cierto, se quejó otro. Capacidad de síntesis, justificó un tercero. Y enseguida se oyó: queremos más. Queremos escucharlo más. Queremos que este hombre nos dé más de su sabiduría. Entonces, una delegación de notables fue a ver a Nasruddin para pedirle que diera una tercera y definitiva conferencia. Nasruddin dijo que no, que de ninguna manera, que él no tenía conocimientos para dar 3 conferencias y que además ya tenía que regresar a su ciudad de origen. La gente le imploró, le suplicó, le pidió una y otra vez por sus ancestros, por su progenie, por todos los santos, por lo que fuera. Aquella persistencia lo disuadió y finalmente Nasruddin aceptó, temblando, dar la tercera y definitiva conferencia. Por tercera vez se paró frente al público, que eran multitudes, y les dijo: supongo que ustedes ya sabrán de qué les voy a hablar. Esta vez la gente se había puesto de acuerdo. Solo el intendente del poblado contestaría. El hombre de primera fila dijo: algunos sí y otros no. En ese momento, un largo silencio estremeció al auditorio. Todos, incluso los jóvenes, siguieron a Nasruddin con la mirada. Entonces, el maestro respondió: en ese caso, los que saben, cuéntenles a los que no saben. Se levantó y se fue. Y esta historia de Nasruddin a mí me encanta, porque en algún punto me hace reflexionar en algo ligado a lo que pasa en un curso como el que nos hemos planteado desde principio de años. Yo creo que un poco es una buena metáfora la de este Nasruddin como
un maestro del cual uno espera una verdad revelada. Y si hay algo que está asociado a la sabiduría, en algún punto, es empezar a percibir algo difícil para la condición humana, que es el límite a su saber, lo que no sabemos, lo que no entendemos, lo que no comprendemos, y que son muchísimas más cosas de las que uno querría, y que incluso a medida que vamos siendo cada vez más conscientes de la limitada capacidad de comprensión humana, por un lado nos vamos haciendo más sabios y al mismo tiempo nos vamos dando cuenta de lo poquísimo que sabemos. De lo poquísimo que sabemos. Aun cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de que los límites, como quien dice con lo misterioso, es absolutamente grande. ¿Qué más quiero decir, digamos? Que este no saber está ligado casi como hasta una sensación que yo tengo a medida que uno va profundizando en todas las temáticas que hemos trabajado a lo largo del año. Uno se plantea preguntas, pero uno va percibiendo que las cuestiones importantes pero inciertas de la vida, por más que uno se las pregunte y se las repregunte, no podemos más que llegar como a respuestas muy parciales, a respuestas como muy singulares, y que al mismo tiempo, a medida que nos la vamos tratando como denunciar, nos van disparando nuevas preguntas, nuevos interrogantes y fundamentalmente nuevos descubrimientos de toda esa cantidad de problemáticas que la vida encierra, en las cuales realmente nosotros no sabemos, no comprendemos, no terminamos de captar en toda su complejidad. Y acá nosotros vamos a recordar algo que hicimos desde el principio de año, pero nosotros desde el principio de año dijimos, la sabiduría realmente es algo complejo porque se relaciona con la incertidumbre. Es decir, es una posición epistemológica que va muy ligada a comprender el monto de nuestro no saber. Volviendo un poco al filósofo que dijo, yo solo sé que no sé nada. Y al saber que nada sé, bueno, por lo menos tengo una certeza, ¿sí? O sea, la certeza de lo poco que comprendo, lo poco que sé algunas cosas. Nosotros fuimos viendo a lo largo del curso que justamente la sabiduría pareciera ser que tiene mucho que ver con una posición que nos aleje como de dos extremos que serían tremendamente peligrosos. El dogmatismo, es decir, el tener certezas absolutas, verdades reveladas, consideradas absolutamente universales, que creyésemos que todas las personas debieran vivir como de determinadas maneras, o pensar como pienso yo, o sentir como siento yo. Entonces el dogmatismo, como uno de los grandes peligros que nos alejarían de la virtud de la sabiduría, que va más por un tránsito como mucho más equilibrado en términos epistemológicos, entre este saber absoluto, porque ese es el dogmatismo. El dogmatismo en alguna medida es decir, como un saber absoluto. Los dogmáticos en algún punto, como en el caso de Nasruddin, tal vez van a buscar la expresión de un maestro en tanto que el maestro les diga lo que ellos quieren escuchar. Y ahí se ve cómo pululan en el mundo muchísimas actitudes dogmáticas de adhesiones a líderes que son idealizados o idolizados quizás como ídolos, en tanto que, bueno, encajan perfectamente con ciertas necesidades dogmáticas. Y por otro lado, en el otro extremo, así como el dogmatismo sería como una certeza absoluta, también podría ser una duda o un escepticismo extremo, ¿sí? Es decir, eso sería
como otra posición, la contraria al dogmatismo, es decir, el de la duda absoluta de todo tipo de certezas, la de un escepticismo, es decir, no creer en la posibilidad de llegar a ningún tipo como de saber cierto o seguro. En definitiva, siempre el ser humano que ha creído conocer algunas cuestiones, con el tiempo se han descubierto muchas sus falsedades o muchos de lo erróneo de algunos saberes. Entonces el escepticismo extremo como que duda constantemente de toda capacidad para llegar a un saber en el ser humano. Bueno, la vía media sería como la posición ligada a la sabiduría. Ni el saber dogmático, como conjunto de certezas que te darían respuestas universales a todo tipo de problemáticas, entonces hay un espacio para la duda, pero al mismo tiempo esa duda no tiene que llegar al extremo de transformarse en una duda absolutamente paralizante y absolutamente destructora de cualquier tipo como de intento de construcción de ciertas certidumbres que acoten el margen de incertidumbre y que fundamentalmente posibiliten lo que es la función princeps de la sabiduría. Es decir, bueno, gobernarnos en nuestras vidas enfrentando los distintos dilemas, enfrentando las distintas situaciones que la vida nos va a ir enfrentando y que a veces cometemos el error o de conducirla con extremos de muchísimo dogmatismo o conducirlas con extremos de muchísima inhibición, duda y no saber, incertidumbre. Y lo que caracteriza a la vida es que estemos muy convencidos de cómo hay que actuar y muchas veces metiendo la pata, o estemos muy dudantes de cómo actuar y nos sintamos muy inhibidos, lo concreto es que en la vida nosotros lo que no podemos hacer es no actuar, no vivir, no decidir, no tomar opciones, no realizar determinadas acciones. No podemos no gobernar nuestras existencias. No podemos hacerlo, no podemos renunciar a nuestra libertad, por ejemplo. No podemos renunciar a nuestro autogobierno. En eso estamos todos embarcados. Entonces, nosotros desde el principio de año le pusimos el foco a comprender, y a comprender lo más que pudiéramos, que esa posibilidad de ir teniendo una comprensión más profunda de la naturaleza paradójica, contradictoria e incoherente que tiene la condición humana, viene de la mano de cierta posibilidad que es la del diálogo. Este curso no se llama Dialogando con los Sabios porque sí, se llama Dialogando con los Sabios porque pone el concepto de diálogo como lo que justamente a partir del logos y en el intercambio con el otro, nosotros somos capaces de empezar a compartir las ideas, discutirlas, relativizarlas, darnos el espacio para dudar de algunas de ellas, de los otros y de las propias, y llegar entonces como a nueva síntesis de comprensión de los aspectos que en la vida nosotros vamos enfrentando. Cuando en las primeras clases del curso poníamos el componente de incertidumbre, lo asociábamos fundamentalmente a la idea de que así como en la vida nosotros estamos llenos de problemas que son, voy a borrar acá, pero de problemas que son lógicos, hay otro montón de problemas ligados a la condición humana que son importantes pero inciertos. Importantes pero inciertos. Y que en realidad en la vida adulta justamente nos vamos enfrentando muchísimas veces a ese tipo de situaciones. Es decir, situaciones en donde nosotros llegamos al punto en donde no sabemos exactamente qué hacer o cómo comportarnos, ¿sí? Entonces los problemas importantes pero inciertos se caracterizan por lo que dijimos son mal estructurados,
No nos alcanza el pensamiento lógico, no nos alcanza la racionalidad para poder entenderlos y abordarlos. Porque los problemas humanos, en general, son algo mucho más complejo que la simple racionalidad. Son algo mucho más complejo que la simple racionalidad. Muchos problemas se resuelven, pero no son problemas para la sabiduría. Muchos problemas de la vida cotidiana que no tienen margen de incertidumbre. Se te rompe el auto, bueno, de algún modo se arregla, se llama mecánico, te generará contratiempos, pero no es un problema para la sabiduría. Los problemas para la sabiduría son aquellos en donde hay puestos en juego cuestiones humanas importantes, pero de montos grandes de incertidumbre. ¿Sí? Entonces, en el curso hicimos ejercicios, dimos ejemplos, vimos películas. Entonces, qué sé yo, me acuerdo, una de las primeras películas que vimos fue El Gran Pez al principio del curso. Entonces decíamos, bueno, un problema importante es la cuestión, la paternidad o no del hijo, las relaciones entre padres e hijos, el afrontamiento a la idea de la muerte, del fulano que está con una enfermedad terminal. Entonces digo, ahí uno empieza a ver de qué se tratan problemas importantes pero inciertos. Y cuando fuimos avanzando en el curso, se nos hizo bastante evidente que entonces que el pensamiento binario, el pensamiento racional, empieza a encontrar como un límite para entender esto. Es decir, porque en términos racionales o en términos lógicos, por poner un ejemplo sencillísimo, uno diría, bueno, como la Margarita, ¿me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? o armando tres categorías, ¿me quiere mucho, poquito o nada? Pero sigue siendo un pensamiento formal, es decir, que encuentra como categoría en donde las cosas se dividen lógicamente, por sí, por no. Y un vínculo humano es algo muchísimo más complejo que eso, por ejemplo. Entonces, hasta en los vínculos más intensos, más significativos que tenemos en nuestras vidas, son irreductibles a una categoría racional del tipo me quiere, no me quiere. Es decir, ¿cómo se entiende? Que en esos vínculos que son significativos, en realidad va a haber, por ejemplo, componentes de ambivalencia. Es decir, sí, te quiere y al mismo tiempo te odia. Es decir, nos queremos y al mismo tiempo en otros aspectos casi que no nos toleramos. Y sin embargo es exactamente una relación con una persona. Y no hay relación humana prácticamente que no tenga esos como componentes contradictorios. ¿Eso es inentendible? Desde la razón más pura y dura, sería bastante incomprensible. Pero desde una perspectiva ya de un pensamiento de mayor complejidad, que empiece a ser lo que nosotros le llamamos el pensamiento postformal, como algo más prototípico de la adultez, uno, a medida que va complejizando el proceso de pensamiento y viviendo ciertas experiencias vitales, puede llegar a comprenderlo, que ya no es el entendimiento racional que dividiría las aguas, sí o no, sino un pensamiento postformal que logra entender que hay formas, pero también logra comprender que hay contradicciones que son inherentes o que hay paradojas que son inherentes a la condición humana, a los vínculos humanos, a las relaciones, a las cuestiones importantes pero inciertas. Nosotros en el curso trabajamos también con las ideas de una autora, Deidre Kramer. Y esta autora nos fue muy útil porque nos hizo justamente una división entre aspectos que eran los del orden más del pensamiento, entonces hablamos ahí del pensamiento relativista, del pensamiento dialéctico, y a su vez también después vimos el componente ya no de pensamiento, sino la cuestión emocional, la regulación emocional, la empatía. Entonces ahí justamente fuimos viendo cómo esta autora decía, la sabiduría va a ser una integración muy singular, muy particular, de aspectos que son
intelectuales y al mismo tiempo de aspectos que son emocionales. En términos emocionales, sobre todo, nosotros tratamos de hacer como mucho énfasis en poner los opuestos. Entonces decíamos, para que quede claro, el pensamiento más complejo, postformal, relativista y dialéctico, es el que se opone al pensamiento dogmático. Es el que se opone. Es decir, no estoy tan seguro de nada, que eso es la característica del dogmatismo. ¿Sí? No estoy tan seguro, sino que puedo relativizar, o al menos puedo comprender que mi posición relativa de las cosas es distinta a la posición relativa que otros tienen sobre determinados fenómenos, sobre determinados temas. Y contrario a la empatía y a la regulación emocional, el versus, digamos, acá encontraríamos lo que era la cuestión de la impulsividad. La impulsividad, es decir, el accionar sin reflexión, el accionar a partir del componente emocional que guía el comportamiento, que muchas veces va en la dirección como de cierta descarga inmediata, placentera o agresiva o sádica, pero que está muy ligado a muchos accionares que a veces en la vida uno cuando realiza nos trae como el enorme placer de la descarga de un impulso en el momento en que lo hicimos porque tuvimos ganas de hacerlo, y al mismo tiempo nos trae después enorme cantidades de dificultades a lo largo de el largo plazo, a lo largo de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la impulsividad sería un poco el ejemplo contrario a la capacidad de ser un mayor regulador de nuestra emoción, de ser capaces de poder regular nuestra emoción. Entonces, pensemos en nosotros. Si decimos que la sabiduría está ligada al gobierno de nuestras propias vidas, hagamos memoria, pero vamos a ver que seguramente son momentos en la vida en donde dijimos todo lo que se nos cruzó por la mente sin ningún tipo de inhibición ni de reflexión, y que canté las 40 y que no sé qué. Seguramente uno va a decir, oh, sí, fue un momento que metí la pata con no sé quién o con no sé cuál, o que dije no sé qué, y que tal vez se rompieron muchas cosas después difíciles de reparar. Es decir, los momentos de mucha impulsividad, que no es lo mismo que ser una persona de acción. Acá estamos hablando de que la impulsividad vendría a ser como la acción irreflexiva, motivada por los impulsos más directos de la condición humana. Entonces la impulsividad es la falta justamente de la regulación. Y en este componente también Kramer hablaba de la empatía. Es la posibilidad también de ponernos un poco en el lugar de los otros. Bueno, si estos componentes más del orden del pensamiento y del orden de lo afectivo logran cierta regulación, Kramer decía, probablemente ahí es en donde vamos a ir viendo que a lo largo de la vida adulta vaya generándose ciertas destrezas asociadas a la sabiduría. Destrezas como poder vincularnos mejor con las otras personas, poder ser más reflexivos de nuestra propia vida, comprender la naturaleza humana en términos de lo que son los cambios, las transformaciones, comprender aspectos de complejidad como la ambigüedad de muchas dimensiones humanas. Yo estaba pensando que en este curso no lo hemos trabajado mucho, pero una de las dimensiones, por ejemplo, claramente ambiguas, en donde nosotros fuimos muy dogmáticamente educados cuando éramos niños, era en una visión, por ejemplo, de la condición humana binaria en términos, por ejemplo, de la sexualidad. Hombre o mujer, varón o nena. Y ha sido el siglo XX y el siglo XXI, justamente una época histórica en donde se hizo evidente que esas categorías tan binarias para comprender la realidad siempre fueron insuficientes, porque a lo largo de la historia de la humanidad, cuestiones del orden de la homosexualidad, cuestiones del orden de la bisexualidad han existido, existieron en el pasado, existen, existirán en el futuro, y entonces ahí es cuando uno percibe cómo
tal vez ciertos modos rígidos de tratar de entender la realidad se terminan transformando como en unos corsets que quisiesen que la realidad fuese lo que la realidad no es. Y ahí uno empieza a ver de qué se trata cierta, por ahí, educación como más dogmática o adoctrinamientos que llevan en realidad a que uno disminuya la posibilidad de tener una mirada más compleja y más realista de los fenómenos humanos. Entonces esas perspectivas tan binarias evidentemente han quedado pequeñas, han quedado chicas, han quedado inconclusas. Bueno, ¿cuáles son los momentos vitales entonces que empiezan a obligarnos a ciertas relecturas de las cosas? Bueno, justamente cuando en la vida adulta empezamos a enfrentar dialécticas complejas, cuando en la vida adulta empezamos a romper algunos de esos esquemas a partir de experiencias concretas en donde además la emoción cumpla su lugar. Para mí fue como muy placentero tiempo atrás cuando una señora, por ejemplo, me dijo: no sabes, Gastón, qué bien que me hicieron muchas de las clases en donde fuimos trabajando todas estas temáticas, porque cuando mi nieta me comentó que estaba en pareja con otra mujer, no sé qué, no sé cuál, dice, al principio me choqueó mucho y fue comprender que, bueno, sí, yo ya soy de una generación que fue educada de determinada manera, que fue enseñada en ciertos modos para entender las cosas, y sin embargo, bueno, y con lo de mi nieta me conmovió mucho, y sin embargo entiendo lo que es el amor, y entiendo lo que es esa relación con mi nieta, y entiendo el cambio de épocas, y entiendo, y ahí uno percibe que la sabiduría, decimos, es una fortaleza psíquica, es una fuerza, y es una de las pocas fuerzas que nosotros no tenemos por qué perder a medida que nosotros vamos envejeciendo. Es decir, el proceso de envejecimiento es un proceso que es balances entre ganancias y pérdidas. Y sabemos que a mayor edad, de repente pueden haber más pérdidas que ganancias. Y sin embargo, la sabiduría está propuesta como una de esas áreas de ganancias potenciales a lo largo de la existencia. Si somos capaces de mantener abiertas nuestras mentes y nuestros corazones, puede ser que sigamos comprendiendo cada vez más en profundidad aspectos que hacen a la condición humana. Esa señora, cuando me pudo relatar esa anécdota singular, a mí me dio mucha alegría, porque en algún punto implicó que por ahí muchas de estas temáticas que vamos trabajando efectivamente se ponen en tensión cuando la vida nos tensiona, rompiéndonos algunos esquemas con los cuales nosotros a la vida las pensábamos. ¿Alcanza con que uno explique todos estos temas? No, no alcanza. No alcanza. Porque acá, evidentemente, que más allá de cómo uno vaya planteando todas estas temáticas, acá hay una cuestión que es y será siempre clave, que es en qué medida cada uno de nosotros es capaz de ir haciendo una reflexión sobre sus propias experiencias. No nos es suficiente a ninguno de nosotros leer las cosas que diga Kramer o las cosas que diga Baltes, sino que hay una dimensión irrenunciable ligada a la sabiduría, que es que sea uno el que vaya tratando de capitalizar las experiencias que va teniendo. Cuando yo digo capitalizar las experiencias, digo que experiencias tenemos todos. Todos estamos transitando una pandemia, todos estamos a decir, bueno, pero ¿qué dejará esto en cada uno de nosotros? ¿Qué capital puede llegar a dejar en cada uno de nosotros? Bueno, va a depender mucho de lo que cada uno de nosotros pueda hacer también con esta experiencia. Quizás, yo por ahí pensaba, pero quizás dentro de un tiempo nosotros, habiendo pasado la pandemia, seamos ese grupo de personas que por haber atravesado la pandemia podamos resignificar y valorar el doble lo que significa un abrazo, o lo que significa un café compartido, o lo que significa un encuentro con una persona que uno quiere. Quizás las valoremos de una manera que nunca antes las habíamos valorado.
quizás las valoremos de formas distintas a quienes no pasaron nunca en la vida por una experiencia de esta naturaleza. Pero yo no sé, pero cada uno va a tener que hacer su propia tarea de reflexión. A modo de Nasruddin, no hay ningún maestro que nos pueda venir a traer absolutamente todas las certezas. No hay ningún maestro que nos pueda dar respuesta a todas las preguntas. Eso sería una cuestión dogmática. Cada uno va a tener que hacer sus propias tareas y sus propias reflexiones. Y va una segunda lectura entonces, que dice así. Se dice que un maestro sufí contaba una parábola al finalizar cada clase, pero los alumnos no siempre entendían el sentido de la misma. Maestro, lo encaró uno de ellos más tarde. Tú nos cuentas los cuentos, pero no nos explicas su significado. Pido perdón por eso, se disculpó el maestro. Permíteme que en señal de reparación te convide con un rico durazno. Gracias, maestro, respondió halagado el discípulo. Quisiera, para agasajarte, pelarte tu durazno yo mismo. ¿Me lo permites? Sí, muchas gracias, maestro, dijo el alumno. ¿Te gustaría que, ya que tengo en mi mano el cuchillo, te lo corte en trozos para que te sea más fácil y más cómodo? Me encantaría, pero no quisiera abusar de su hospitalidad, maestro. No es un abuso si yo te lo ofrezco, solo deseo complacerte. Permíteme que también te lo mastique antes de dártelo. No, maestro, no me gustaría que hicieras eso, se quejó el alumno, sorprendido, el discípulo. El maestro hizo una pausa y dijo, si yo les explicara el sentido de cada cuento, sería como darles a comer una fruta masticada. Y eso yo creo que está ligado a esto que veníamos charlando. Aún con la guía, aún con la orientación, aún como hemos hecho en el curso, aún dialogando con los sabios, como proponíamos en este curso, entonces hemos dialogado con Kramer, hemos dialogado con Baltes, hemos dialogado con películas, hemos dialogado con Eric Fromm y sus ideas sobre el amor, hemos dialogado con Sabater y sus ideas sobre la libertad, hemos dialogado con Freud, es decir, hemos dialogado con todos ellos. Pero, ¿es que ellos tienen la verdad absoluta sobre esos temas humanos? No, no las tienen. Del mismo modo que tampoco las tenemos nosotros. Ha sido interesante dialogar con ellos, porque creo que ellos han sido, sí, ya personas profundamente reflexivas sobre muchos temas importantes. Pero acá viene nuestro rol. O sea, nosotros no podemos escapar a nuestra responsabilidad vital de ser también quienes reflexionemos sobre nuestras propias experiencias. Podemos pensar con pensamientos que pensaron otros. Ese es el dogmatismo. Pero la clave va a ser en qué medida nosotros podamos empezar a pensar con nuestras propias ideas y poder empezar a enunciar nuestra voz propia. En uno de los cursos, años atrás, en un curso que se llama Generatividad, trabajamos la historia de vida de Ramón J. Cárcano, que fue un líder político cordobés, fue gobernador 2 veces, bueno. Y hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que es cuando él da su primer discurso político en la Juventud Universitaria de Córdoba, digamos. Él era un estudiante universitario y empezó
por allí su participación en la política más activa. Entonces dio un discurso, en tanto que representante como joven del partido, no, ni me acuerdo cómo se llamaba el partido en esa época, estamos hablando del 1800, finales del 1800. Pero la anécdota que a mí me interesa es que su padre estaba presente cuando él da ese primer discurso. Y entonces, en ese primer discurso, Ramón J. Cárcano hace una serie de citas de distintos pensadores europeos, de líderes políticos de distinta naturaleza, los filósofos de la Grecia clásica, etcétera, etcétera. Entonces, él estaba muy convencido de que su discurso había sido de una magnificencia extraordinaria. Y que cuando se encuentra con su padre, que parece que era una persona muy centrada, muy amorosa, muy firme en determinadas convicciones y muy de poder guiarlo a él en su vida, lo primero que le dijo es: ese discurso parece un canasto de sastrería. Y yo me imagino un canasto de sastrería lleno de puchos de cosas, de puchos, de pedazos de tela, de restos de cosas. Es decir, pudiste citar a montones de personas para dar cuenta de tu lectura y de tu erudición, pero ¿y tus ideas? ¿Y tus síntesis? ¿Y tus reflexiones? ¿Y tu voz propia? ¡Wow! ¡Qué rol la de ese padre, que a veces no es sencillo decirle a otro algo que no es fácil de escuchar! Y sin embargo, Ramón J. Cárcano, que para mí es otro personaje muy potente en términos de su desarrollo, a esa anécdota la cuenta en un libro cuando él cumple 80 años y escribe su autobiografía, y da la pauta de lo significativo que fue para él en su juventud que alguien le pudiese marcar en qué punto cierta repetición acrítica de pensamientos de otros estaba constituyéndose en una forma dogmática y poco reflexiva de empezar a actuar en la vida. Entonces, bueno, esta idea, que es la de la reflexión, es una idea central para comprender de qué va la sabiduría y de comprender también que es una posibilidad que no tiene por qué verse disminuida con el paso del tiempo. Es decir, el proceso de envejecimiento, diría que, al contrario, más bien incentiva, más bien promueve que uno haga cierto vuelco hacia ciertas interioridades y haga como una cuestión de ponernos un poco más revisores de lo ya transcurrido, más reflexivos de lo ya vivido, más comprensivos muchas veces, y muchas veces también más indulgentes para con uno mismo y para con los otros con respecto a la propia vida. Bueno, voy a hacer un primer corte en este punto y en una segunda parte de la grabación vamos a continuar.